Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y el día de hoy estoy más o menos improvisando este video. Bueno, no improvisando necesariamente, pero fue un video que no tenían dentro de mis planes y que surgió justo porque ahora que recién me operaron y que me la pasé, amigas, con toda honestidad, me la pasé tan mal en la recuperación. No esperaba sentirme como me sentí. Sobre todo los primeros días me dolía todo, no podía ni pensar, no podía ni hablar. Un día sentía como que ya me estaba recuperando y al día siguiente me sentía fatal, sin energía, etcétera, etcétera. No saben de qué manera, siempre que leo un libro escrito dentro de la enfermedad, o sea, cuando alguien está transitando por una enfermedad, siempre digo que me parece increíblemente valioso y valiente de parte de alguien, y generoso además, de parte de alguien, estar transitando por procesos dolorosos o difíciles, desgastantes y que además en nuestros tiempos cada día más onerosos, y todavía encontrar en su espíritu fuerzas para convertirlo en algo, para alguien más, o sea, convertirlo en algo que le diga cosas a alguien más, convertirlo en belleza al servicio de alguien más. Eso me parece de verdad un esfuerzo extraordinario, o sea, una cosa increíblemente generosa, y yo admiro muchísimo a los espíritus que lo logran. O sea, yo insisto, no podía ni respirar, no podía ni pensar, no podía ni nada. No me imagino, yo misma, yo sé que soy una gallina, no soy buena para estar enferma, yo no me imagino pasando por una convalecencia larga, o sea, en este caso, pues 3 semanas y ya, honestamente, estoy desesperada por volver a trabajar. Y me he pasado otras convalecencias parecidas, o sea, que se extienden mucho en el tiempo y me caen pésimo, me pongo de malas, me pongo muy mal. Entonces no me imagino cómo sea alguien que tiene la paciencia para pasar por una convalecencia y convertirlo en algo creativo. Mis totales respetos. Y como tuve esa gran sensación de respeto y quise ofrecerles esta veneración a las personas que lo han hecho, quise hacerles una pequeña lista para que revaloremos lo que implica ese esfuerzo y para que ustedes se acerquen a estos libros que yo considero que son valiosos no solo en ese sentido, sino también pues como libros por sí mismos. Entonces, esta es mi lista de cuerpos enfermos que escriben. O sea, no quisiera decir que es una lista solo de libros, sino es una lista de cuerpos. es una lista de honor a esos cuerpos que estaban transitando por la enfermedad y que le hicieron frente de esta manera pues tan poderosa y tan llena de agallas. Entonces, bueno, en primer lugar tenía que estar mi amor precioso de la vida hermosa, Sergio Lo, a quien no conocí, pero sé que hay gente que de pronto frecuenta el canal y que lo conoció. Y bueno, yo admiro mucho su poesía, pero concretamente en este caso quiero recomendarles, nunca me canso de recomendarles, Operación al Cuerpo Enfermo. Es un libro que yo admiro mucho, a pesar de que lo he leído solamente en PDF, está disponible de libre acceso en la página de Poesía Mexa. Y es un libro que me encantaría tener en físico, pero nunca me lo he encontrado. Entonces, creo que fui a la presentación. Bueno, en fin, estoy divagando. La cuestión es, Operación al Cuerpo Enfermo es un ejercicio es un híbrido también entre poesía y ensayo, me da esa impresión, en el cual el autor está hablando de su propio proceso al afrontar un cáncer que tiene. Le encontraron un tumor en una pierna y se dan cuenta de que es cáncer. Y entonces, por una parte, nos está contando su proceso de hospitalización y todos estos tratamientos, su relación con los médicos, su relación con su propio cuerpo, pero esta enfermedad le sirve como punto de partida para reflexionar acerca de su cuerpo y de lo enfermo de su cuerpo y de otros cuerpos en otros sentidos también. Parecido a lo que hace Roxane Gay cuando habla de su cuerpo desobediente o de su unruly body en referencia a su obesidad, pues aquí Sergio Lo también habla de su cuerpo enfermo porque es un cuerpo que tiene cáncer, pero es un cuerpo enfermo también porque es un cuerpo homosexual. Y habla también de otros cuerpos enfermos porque tienen este tipo de divergencia ante lo que se entiende por un cuerpo normal o normalizado, que puede ser desde las mujeres, otros homosexuales, las personas enfermas,
etcétera. Entonces, insisto, hay una operación poética en la cual está hablando de su experiencia y está observando su enfermedad como objeto de observación, pero también está ensayando acerca de cómo su cuerpo pues nunca ha sido un cuerpo sano en el sentido que socialmente se suele entender, porque siempre ha estado fuera de la norma. Es un libro muy interesante, muy conmovedor, sobre todo pensar, cualquiera que haya estado cerca de un paciente con cáncer, pues sabrá que es una enfermedad no solo muy difícil o sea, es muy difícil en todos los sentidos, muy demandante, que da mucho miedo, etcétera, etcétera. Y tener esta paciencia para aprovechar esta experiencia y detenerse a convertirla en poesía, honestamente, no sé cómo lo hizo, y sobre todo cómo lo lleva hasta el final, o sea, cuando lo que tiene que afrontar es la muerte, me pareció desgarrador, pero hermosamente valiente. O sea, a mí algún terapeuta me dijo que el miedo se vence con entrega, y creo que si alguien quisiera ver eso en un libro, o sea, convertido en libro, este es el libro que tendrían que leer. Entonces, bueno, no quisiera poner a llorar. La verdad es un libro que me conmueve mucho, pero Operación El Cuerpo Enfermo es el primero en mi lista, que además sirve para darle nombre, si se habrán dado cuenta. Y bueno, en segundo lugar, otra de mis diositas del amor. Creo que esto no se dice tanto, lo perdemos de vista y no me parece nada menor, pero Los recuerdos del porvenir de Elena Garro es una novela que surge, claro que pasó por un proceso de correcciones, reescrituras, revisiones, ediciones y etcétera, pero digamos que el origen de esa novela es la enfermedad, porque Elena Garro estaba teniendo, le habían diagnosticado mielitis, no me acuerdo exactamente qué, pero estaba padeciendo, estaba en Japón originalmente, y tuvo que regresar a Europa para tratarse porque no había médicos o no había tratamiento en Japón, donde estaba Paz. Ella estaba con Paz acompañándolo en su misión diplomática, digamos. Pero entonces ella tiene que regresar a Berna para que la atiendan. Está sola, me parece, con su hija, enferma, y recibiendo un tratamiento de cortisona bastante poderoso. Está pues postrada por la enfermedad, cansada, lo que ustedes quieran. Y de pronto esta enfermedad la lleva a la memoria. Elena Garro, creo que una de las cosas que hizo muchísimo en su vida fue refugiarse en la memoria, sobre todo cuando la realidad inmediata les resultaba muy difícil de afrontar o a veces insoportable. Pues ella echaba mano de sus recuerdos porque decía que la infancia era el único momento de su vida en el que había sido feliz. Y entonces, ella dice que a partir de esta enfermedad o en este proceso de enfermedad decide hacerle un homenaje a su infancia y al pueblo donde pasó, ni siquiera toda su infancia, algunos años de su infancia, pero los años que ella recuerda como más felices, a sus familiares, a sus vecinos. Y a partir de esta convalescencia surge este mundo maravilloso que nosotros conocemos como Ixtepec de los recuerdos del porvenir. Honestamente, insisto, y yo sé que no es como que, o sea, ese mito de que el escritor se sienta a poner palabra tras palabra y luego se para cuando termina y ya dice, aquí está mi libro, fin, o sea, es muy hollywoodense. Yo sé que un libro es un proceso arduo, que empieza con una idea, que tiene varias versiones y que no es lineal y que tiene muchas pausas y tiene muchas vicisitudes y muchas fases. Sin embargo, también hay que reconocer y hay que recordar que esta gran obra de la literatura mexicana pues también provino de un cuerpo enfermo, y muchas de las obras de Elena Garro provinieron de un cuerpo precarizado porque, cuando ella estuvo ya después en Europa autoexiliada, lo que ustedes quieran, pues también estaba en una situación súper inestable, y la señora se las ingenió para escribir 11 novelas, más sus obras de teatro, más sus artículos, etcétera. Nada despreciable, y creo que de pronto se nos olvida, pero recordemos, tomemos este momento para recordar esta gran capacidad que tuvo Elena Garro para subsistir, a pesar de que, si ustedes leen sus entrevistas también, ella siempre se manifestaba pesimista respecto a su propia escritura, a la recepción que tenía. Ella como tal no tuvo una carrera, mientras estuvo casada con Paz, y durante algunos años pues sí tuvo una carrera y tuvo ciertos contactos, pero la mayor parte de su ejercicio como escritora no fue así, lo hizo en el aislamiento, precarizada, imaginariamente precarizada o precarizada en la realidad. Lo importante es cómo lo vivió ella en su circunstancia,
Y bueno, pues así fue que creó la mayor parte de su obra. Y bueno, en tercer lugar, no podía estar fuera de esta lista otra de mis diositas adoradas, preciosas. Puras diositas aquí, ¿verdad? Pero bueno, ella es Audre Lorde, una feminista, bueno, no sé si ustedes la conocen, pero es una de las feministas norteamericanas más importantes, sobre todo del afrofeminismo, que dejó grandes aportaciones y grandes ideas y que fue además una líder en su tiempo, muy, muy, muy relevante. Amigas, además de leerla, quiero decirles que siempre es un abrazo al corazón, o sea, cuando ustedes sientan que están, o sea, que el patriarcado las aplasta, el patriarcado, el capitalismo, que Occidente las está aplastando, las asfixia y no las deja vivir, abran en cualquier página un libro de Audre Lorde y van a encontrar un poquito de aire para respirar y van a recordar que existe esta mujer que, justo lo que yo decía al principio de este video, cada pequeña cosa, cada pequeña bola curva que la vida le aventó, ella siempre estaba pensando en el servicio a la comunidad de mujeres afro. Y cada cosa que le sucedía, ella se preguntaba, ¿cómo puedo convertir esto en algo que le sirva a esta comunidad? Y entonces cuando le encontraron un tumor en un seno y que pasó por todo este proceso de diagnóstico, bueno, con operación, ella perdió, no recuerdo si uno o los dos senos, pero por estas cuestiones, al final, en este proceso de diagnóstico, el tumor que tuvo no fue maligno, el cáncer que tuvo no fue, al menos en principio no fue tan invasivo. Sin embargo, pues todo, o sea, una de las cosas que recupero de estos diarios es que ella explica cómo desde la búsqueda del diagnóstico, o sea, no tienes que estar enfermo de muerte para que esto ya se vuelva un proceso desgastante para tu cuerpo y para tu mente y para tu alma y para tu ser, sino que desde el proceso de diagnóstico pues enfrentas un montón de emociones, el miedo, el pesimismo, el cansancio, etcétera. Y bueno, tu cuerpo también tiene que pasar por muchas pruebas. Este libro yo lo empecé a leer en el Guadalupe Reinas y justo yo empecé mi proceso de diagnóstico, que sí, justo pasó por esta fase de descartar el cáncer. Más o menos en noviembre fue la última fase y ese estudio, la resonancia misma, fue en sí mismo muy desgastante. O sea, ni siquiera tienes que tener cáncer para que esos procesos sean pues de espanto loco en todos los sentidos. Entonces ahí fue que yo me acerqué a este libro y que empecé a leer lo que decía Audre Lorde y de verdad que, además de que decía cosas muy importantes, sí, este libro se siente verdaderamente como un apapacho y uno realmente... Hay mucha honestidad en lo que ella cuenta, o sea, no todos sus días son buenos, obviamente, hay veces que se siente desgastada, hay veces que se siente cansada, hay veces que nos comunica esta especie de desaliento, pero también, y lo más importante de este libro es que nos comunica cómo le hace frente. Y una de las ideas más importantes de este libro, y que creo que también está en su poema de la letanía para sobrevivir, que además es un poema muy cercano a mi corazón, es que cuando se vio tan cerca de la muerte y que al final sobrevivió, se dio cuenta de que de cualquier forma te vas a morir, ¿no? Y que entonces, si de cualquier forma te vas a morir, lo que hay que hacer es renunciar al miedo, ¿no? O sea, dice, el ejemplo que ella pone es, si protesto por las injusticias, igual me voy a morir. Y si no protesto por las injusticias, igual me voy a morir. Entonces, si nada me va a salvar de la muerte, tengo que hacer en la vida lo que realmente valga la pena, lo que realmente quiero hacer. En este libro viene una de las frases que yo tengo, así una calcomanía que me regaló una terapeuta, que tuve una terapeuta feminista, que decía algo así como, cuando pongo mi fuerza al servicio de mi visión, es menos relevante si tengo miedo o no. Entonces, en este libro de los diarios del cáncer, sobre todo, la autora es muy, muy franca al hablar del miedo que sintió en todo este proceso, pero de cómo se dio cuenta de que ante el miedo, insistimos otra vez, ante el miedo lo único que queda es la entrega y así es como ella le hace frente. Entonces, cuando uno está pasando por estos procesos temerosos de la vida, viene este tipo de lectura en el que dice, claro, sí, o sea, vas a tener miedo. O sea, no es que estas grandes personas no tengan miedo, sino que simplemente se dan cuenta de que hay que cruzarlo. Entonces,
si ustedes están en una situación en la que necesiten esta compañía de alguien que también tiene miedo, pero que igual va a cruzar la oscuridad. Me acuerdo cuando era chica me daba mucho miedo la oscuridad y en mi casa no se prendían todas las luces para ahorrar electricidad o lo que sea. Entonces, si yo quería bajar por agua o algo a la cocina, la luz de la cocina, yo la recuerdo prendida porque casi siempre estaba ahí mi abuelo, mi abuela. Pero para llegar ahí yo tenía que cruzar por digamos, un pasillo oscuro y que yo me lo imaginaba lleno de monstruos y de cosas horrorosas. Y me daba pánico y lo que yo hacía era siempre casi que como aventarme al agua, ¿no? O sea, como que decía, bueno, ya voy a cruzar, pero voy a llegar a la luz. Y me aventaba, o sea, lo más rápido que podía cruzaba y llegaba a la luz, ¿no? Entonces creo que ese es el proceso psicológico que siempre vamos a tener que pasar cuando tenemos miedo, pero definitivamente cómo cuesta tomar esa decisión, ¿no? De decir, pues sí, lo tengo que pasar y me aviento, vamos. Pero bueno, no podía dejar de lado también una lectura muy reciente, creo que ya la he visto mencionada en varios canales, es un libro entrañable, también es otro apapacho y que además estos últimos días me hicieron valorarlo muchísimo más. Y ese es el diario del dolor de María Luisa Puga, que está en la colección Vindictas. Es un libro muy breve, está escrito por entradas también muy breves y que ahora lo entiendo mucho, mucho mejor. O sea, es obvio que cuando estás pasando en una convalecencia y que tienes dolor y que estás luchando contra las resistencias de tu cuerpo mismo, pues lo más que puedes escribir son textos breves, pero vaya, ya tiene su valor el tomar un momento del día para escribir, aunque sea un texto breve, y luego convertirlo en algo completo, en una obra. Y bueno, este diario del dolor está compuesto por 100 entradas que forman una especie de diálogo o de relación entre María Luisa Puga y el dolor, a quien convierte en un personaje, y utiliza este diario y esta personificación para decirnos cómo se siente respecto a él, para hablar con él, para burlarse de él también y para ponerlo incluso en relación con otros. Hay un momento en el cual ella sale a un congreso y habla acerca del oficio y habla acerca de cómo es, o sea, si este dolor la acompaña cuando está con otros o no, o si es una manera de distanciarse de él, etc. La verdad es que en ese libro yo valoré muchísimo el sentido del humor y ahora lo valoro el triple porque además de que ya estás escribiendo cuando hay una resistencia muy real de parte de tu cuerpo para hacerlo, encima de todo mantener el buen humor, pues eso ya sí se me hace como de campeona olímpica de todas las cosas. Es un libro muy recomendable y relativamente ligero, o sea, tal vez de los que he mencionado en esta lista, tal vez sea el más ligero, pero creo que vale muchísimo la pena. Y sobre todo si ustedes conocen enfermos o enfermas crónicos, creo que acercarles este libro les va a hacer sentirse muy comprendidos, porque también casi siempre pensamos en este sentido drástico, ¿no? O los libros anteriores son, bueno, pues claro, cáncer o una enfermedad que de repente paralizó todo en tu vida, pero hay gente que vive con la enfermedad y que como eso se normaliza, de pronto se pierde de vista y no siempre somos buenos para acompañarles. Y eso me lleva justo a las últimas a los últimos cuerpos enfermos que quiero incluir en esta lista. Son Saria Abreu Flores y la querida Bisonta Mayor y Saura Leonardo. Bueno, ellas además de que tienen o sea, cada una tiene su proyecto de escritura propio. Saria me parece que incluso es guionista, pero además poeta. Y Saura es correctora, es editora, escribe artículos. Yo creo que es una académica sin academia, o sea, ella le queda grande a la academia en realidad, eso es lo que sucede y por eso la academia se resiste a molestarla con sus mezquindades. Entonces, pero ella produce mucho conocimiento y sobre todo lo produce de manera pública, escribe mucho en redes sociales los productos de su investigación, los productos quizá fragmentarios de su investigación, pero que ahí están. Y tenía un canal de YouTube en el cual invitaba a dialogar a tesistas, o sea, ella leía las tesis e invitaba a dialogar a tesistas, se llamaba Charlas sin mantel, entonces es una gran divulgadora también del conocimiento científico, académico. Y Saria, bueno, es además una aguerrida, bueno, es una valiente que ha enfrentado ya durante más meses de los que debería
el long COVID y que además ha sacado además de que de su experiencia ha sacado la fuerza para seguir con sus proyectos creativos, personales, pues también ha sido muy vocal para llamar la atención acerca de las injusticias que han enfrentado los pacientes con long COVID, perdonen el gringazo, pero no sé cómo se le llama en español. Y además de eso, ellas dos, bueno, ellas forman parte de una colectiva que se llama Marabunta de Discas, que justo la pregunta que puso al centro de su proyecto fue, cuando se dice todas son todas, ¿qué pasa con los cuerpos, con las cuerpas que no pueden marchar? ¿Qué pasa con las cuerpas que están en silla de ruedas o que necesitan oxígeno o que no pueden salir, o sea, por cualquier tema relacionado con salud, como la entendemos, la salud física, salud mental o lo que sea? ¿Cuál es el espacio del feminismo que les toca a ellas? Entonces, esa conversación me parece muy importante, pero además también han tenido un espacio que se llama Poesía en Pijama, que justo casi que transmite en vivo y en directo este proceso del que estamos hablando. O sea, de una persona que está convaleciente y que en ese momento de su convalecencia, o sea, que se da cuenta de que la convalecencia o que la enfermedad es su realidad y dice, bueno, desde esta realidad es desde donde me toca escribir. Y entonces escribe desde ahí, enuncia desde ahí y tanto usa la poesía o la escritura como una herramienta para expresar, para darle un sitio a la enfermedad, pero también usa la enfermedad como una herramienta de escritura. Entonces, los proyectos, o sea, en el caso de ellas no les diría un libro en concreto, pero los proyectos que ellas representan y que sus cuerpos representan, de verdad que van mucho más allá y que creo que vale la pena seguirles la pista. Así es que no las podía dejar fuera de esta lista de honor y que además les agradezco porque cuando empecé con todos mis achaques, desde el año pasado que me accidenté, que me operaron, que estaba yo en este proceso de diagnóstico entre que si tenía diabetes, hipotiroidismo, cáncer, endometriosis o que quién sabe qué tenía, y ahora que me operaron y todo lo demás, las dos se han hecho presentes para ofrecerme esos espacios que ellas comparten con otras mujeres que también están transitando alguna enfermedad y siempre me abrieron la puerta para decirme, si sabemos que no todo el mundo entiende lo que es estar transitando tanto los procesos de diagnóstico como los procesos de estarse peleando con las instituciones, como los procesos de estar enferma, doliente, adolorida, convaleciente, en recuperación. Y ellas siempre muy generosamente me abrieron esos espacios y me abrieron la invitación para que fuera a desahogarme, que nunca lo hice porque soy una gallina, no por ninguna otra razón, sino porque soy una gallina y honestamente yo lo que quería era ya salir, o sea, yo lo que quería era como, insisto, cruzar, ¿no? O sea, decir, esta es una fase y se va a terminar y quería cruzar ese charco, pero si hubiera sido mucho más valiente, lo hubiera aprovechado. Pero bueno, insisto, toda mi reverencia y todo mi agradecimiento a estos cuerpos, a estas cuerpas enfermas que escriben. Y si a ustedes les interesa este tema de la enfermedad, digo, no son los únicos referentes de este tema. De hecho, creería que sería muy interesante si alguna de ustedes tiene otra recomendación en relación con este tema o recuerda algún otro escritor o escritora que estaba creando mientras estaba convaleciente. Ya saben que en los comentarios siempre son bienvenidas todas las recomendaciones y todo lo que nos quieran compartir. Mientras tanto, por aquí lo dejaremos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nala de la Cruz y nos veremos en el próximo video.